acompañaron en esta vida. Este fue una experiencia extraordinaria que tuvo Alma. Hoy básicamente vamos a hablar, permíteme, al salirme se me cambió el modo. Ajá. La tecnología me deja a veces loco. Hoy básicamente vamos a hablar de cómo agregar nombres, pero a veces cuando estamos agregando metemos uno que no corresponde o donde no corresponde. Entonces, cómo quitarlo, cómo suprimirlo y cómo aprovechar los registros sugeridos. Estamos teniendo ahorita una bendición extraordinaria y es que el Lago Salado desarrolló un software que lee manuscritos y los traduce, perdón, los indexa. Así que en muy poco tiempo, yo diría que en los próximos 2 años, vamos a ser inundados de registros sugeridos. Entonces, qué extraordinario que aprendamos cómo sacarle provecho a esos registros sugeridos. Básicamente, cuando vamos a agregar un nombre, tenemos que ver si es una persona viva o es una persona fallecida. Si es una persona fallecida, debemos identificar si nosotros hemos ya identificado la línea que nos une con esa persona o no. Entonces, si estamos conectados con él o no estamos conectados con él. Muy bien. Vamos a hablar de cómo agregar una persona viva. Vamos a asumir para este caso que cuando vamos a agregar a una persona viva, lo vamos a agregar como hijo o como padre de otra que ya está en el árbol. Por ejemplo, aquí estoy yo y mi esposa y vamos a asumir que vamos a agregar un hijo. Entonces, ahí abajo donde está el matrimonio aparece una B y la palabra hijo. Así que ubicamos al matrimonio, vamos allí donde está la palabra hijo y le damos clic. Al hacerle clic, me aparece este cuadro o este formato que arriba dice agregar un hijo o una hija y dice a qué matrimonio, en este caso a Omar y a Nexa. La información que agreguemos de una persona viva solo podrá verla la persona que la ingresa. Nadie más podrá ver la información de una persona viva que agrega a su árbol. Bueno, ya una vez que fallezca, podrán verlo sus hijos, su descendencia. Es una información confidencial y el sistema no permite que otra persona pueda verla. Entonces a veces dice, oye, ¿por qué mi mamá tiene todos los datos, ha hecho todas las ordenanzas, ¿por qué no aparece? Bueno, si su mamá está viva, usted tiene que en su árbol agregarla tal cual como estamos haciendo aquí. Ir a los padres, colocarle agregar hijo y entonces agregar como hijo. O si está el hijo, puede agregar los padres. Entonces, acá debemos estar pendientes de la información. Por ejemplo, ingrese el nombre de nacimiento o el nombre legal completo de la persona. Normalmente usamos una letra mayúscula y el resto de las letras en minúscula, tanto para nombres como para apellidos. Si es una mujer casada, use los apellidos de soltera. Si la persona cambió legalmente su nombre, y esto no considerando el caso de la mujer cuando se casa, entonces ingrese el último nombre legal que se conoce de la persona. Una vez que ingresó la información, algo interesante aquí en este campo, fecha. Cuando nosotros escribimos la fecha, el sistema nos sugiere una y debemos agarrar una de las que el sistema nos sugiere. Ok, ahora, ¿cómo agregar una persona fallecida? Supongamos que esta persona nosotros tenemos muchos sentimientos de que esa persona es muy cercana, pero no hemos podido conseguir el nexo que nos une con esa persona. Entonces es una persona no conectada, no está conectada al árbol. Aquí le estoy dando el procedimiento. Lo que tiene en computadora puede ser una captura de pantalla, pero después de todas maneras vamos a ver lo que vamos a hacer con esta información.
pero dice los pasos y abajo les estoy dando un enlace en donde está dentro de Family Search el procedimiento que debemos seguir para agregar una persona que no está conectada. Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, vamos allí a la página donde está la persona, buscamos la palabra árbol, al lado está la palabra persona y al lado está reciente. Entonces, ahí en reciente hacemos un clic. Uno podría agregar a alguna persona que uno tiene ese sentimiento de que este tiene que ser familia mío porque nació cerquita del pueblo donde mamá nació, donde papá nació, son los mismos años, son los apellidos nuestros, pero no hemos podido conseguir un enlace. Ese es el tipo de persona no conectada que podríamos agregar. No deberíamos estar agregando, por ejemplo, yo soy Álvarez y somos de Venezuela, poder estar agregando un Álvarez de México o de Argentina, que yo no tengo la menor idea quién es, ¿no? Entonces, vamos en esta página inicial, hacemos clic en reciente, como dije. Entonces, cuando hacemos clic en reciente, se despliega este menú. Vamos al final del menú donde dice agregar persona no conectada y hacemos clic ahí. Otra vez se despliega este cuadro, que es el formulario para agregar la información de la persona y con las explicaciones que dimos. En este caso yo escribía a un caso con nombre y apellido, ¿verdad? Para que tuvieran más o menos la visualización de lo que expliqué. La primera letra en mayúscula, el resto en la letra en minúscula y el caso de las esposas, su nombre de soltera. En el caso de la fecha, si yo no selecciono, una de las fechas que el sistema me lanzó, el sistema no me va a dejar guardar la información. Eso es bien importante que lo tengan pendiente. Muy bien. Ahora vamos a agregar una persona. Después que le damos al final para agregar, me sale este cuadro. El sistema busca para ver si consiguió a otra persona con el mismo nombre, porque si ya la consiguió, lo que tendríamos es simplemente que agregar. Pero si no, tal como aparece en este caso, no hay resultados que concuerden con los nombres que yo agregué. Al darle clic, no hubo resultado. Entonces, me deja abajo en azul, me da la oportunidad de agregar, de crear a esta persona que yo agregué. Si lo encontró, él me dice, ¿lo quiere aceptar a este o todavía quiere crear uno? Muy bien. Ahora, cuando vamos a agregar a una persona que sí estamos conectados, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, entonces tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Conozco el número de identificación que se llama el ID o no lo conozco? Si yo lo conozco, va a ser un proceso. Si no lo conozco, va a ser otro proceso. Ahí también estoy colocando un enlace que nos lleva a la página de Family Search, donde da toda la explicación de cuál es el procedimiento que debo seguir. Claro, ellos no tienen estas ilustraciones, pero sí tienen la explicación. Entonces, ahora yo empiezo a hacer un paseo por las vistas que tiene el árbol. Por ejemplo, voy allá arriba a mano izquierda donde dice horizontal, hay una flechita, dice vista horizontal, y aquí estoy viendo de manera horizontal mi árbol. Es interesante, por ejemplo, ahí donde dice agregar hijos, a esa pareja, si yo le digo ahí agregar hijos, entonces yo puedo agregar hijos allí. O si yo le doy a la flechita que me mueve hacia la derecha, yo puedo empezar a abrir más del árbol que haya hacia la derecha y por ahí me lleva a años mucho más atrás. Esta vista horizontal a mí me gusta muchísimo, pero hay otras personas que les gusta más esta otra vista, que es la vista vertical, donde el árbol se va creciendo hacia arriba. En este caso, si le da clic a la flechita, le va a mostrar entonces
los antepasados que van avanzando más hacia la parte más antigua. El árbol crece hacia arriba. La vista, esta vista en abanico, es una vista muy hermosa porque nos permite visualizar por grupos familiares, por líneas familiares, tiene colores para los países, también colores para las fuentes, quienes tienen fuentes, quienes no tienen fuentes. En este caso, por ejemplo, el color azul significa que para esa persona, Family Search me ha enviado un registro sugerido y me da la oportunidad de que yo pueda ver el registro sugerido. Este cuadro, el cuadro de abanico, me muestra muchas áreas donde yo puedo trabajar. Por ejemplo, esos registros sugeridos me los da dentro de las líneas de investigación. Así que tenemos el cuadro horizontal, tenemos el cuadro vertical y tenemos este cuadro en abanico que nos permite ubicar el antepasado que estoy tratando de encontrar. Supongamos que yo sí conozco que a mi tatarabuelo, mi tío, mi hermano, cualquiera de la familia lo ingresó. Entonces yo le pregunto por teléfono, por escrito, ¿podrías darme por favor el número de identificación? Entonces voy a buscar, le doy clic a encontrar, estamos en la primerita página, le doy clic a encontrar, entonces me habilita buscar por identificador. Le doy clic en buscar por identificador y me habilita ese cuadro, el rectángulo abajo, que me permite escribir allí el número de identificación. Al escribir el número de identificación, inmediatamente me lleva a la página de la persona, donde está ya todo su registro en Family Search. Muy bien. Una persona conectada de la que yo no conozco su número de identificación. Aquí está el procedimiento a buscar. Clic en buscar, me saca a encontrar, clic en encontrar y me dice buscar por nombre o buscar por identificador. Como buscar por identificador es el caso que vimos anteriormente y no tengo ahorita, entonces le digo buscar por nombre. Al darle buscar por nombre me abre todo este espacio para que yo llene la información que quiero buscar. Entonces anoto el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento y una fecha aproximada de cuando nació y le doy clic a buscar al cuadro azul que está abajo. Como yo le escribí, que comience a buscar en el 1880 y termine en 1880, él va a hacer un registro, una búsqueda muy específica a ese lugar nada más. Pero yo le puedo decir que me busque en un periodo de 1860 a 1890, por ejemplo. Perdón, yo escribí ahí 1800, era 1880, yo escribí 1800, pero no quiero de 1880 a 800 hacia atrás, no. Me faltó un 8 ahí para que fuera 1880, para buscar el registro en específico. Cuando yo le escribí 1880 en ambos lugares y le di buscar, él me arrojó este resultado. Me dio una lista, porque como yo solamente escribí un nombre y un apellido, el lugar dije que era en el estado Lara, pero no dije de qué pueblo, qué ciudad. Entonces le di un campo un poco amplio. Él me encontró varias alternativas. Él me encontró a Rafael Hernández, pero cuando yo leí la información arriba, yo dije, este es mi abuelo, porque también murió el 20 de octubre de 1931. Entonces, ese es el hombre que yo estoy buscando. Le doy clic en el nombre allá arriba, donde está el número de identificación, que es LLQJ2Y4, y él me lleva a la persona que estoy buscando. En este caso, una vez que me lo da, me pregunta si yo lo quiero agregar a mi árbol y él lo agrega con todo lo que trae.
Si es una persona fallecida, como en este caso que es mi bisabuelo, cuando le doy clic a aceptar, él se trae todo el árbol que tenga encima Rafael Hernández. Muy bien, vamos al otro paso. Eso es como agregar. ¿Cómo agregar? Entonces, agregar persona viva, agregar persona fallecida. Si es fallecido, si lo tengo yo identificado con mi árbol y si no lo tengo. Y si yo lo tengo identificado con mi árbol, si tengo el número de identificación o si no lo tengo. Esos son los 6 casos de cómo agregar. Pero como dije, a veces cometemos un error y agregamos uno que no queríamos. Agregamos una persona que no queríamos. Entonces aquí está el procedimiento que debemos seguir para corregir el error que hemos cometido. Entonces podemos eliminar o suprimir. Y ahorita voy a explicar el por qué. Aquí está el procedimiento, está el enlace también a donde pueden ir dentro de Family Search para ver todos los pasos que dice Family Search que debemos seguir para corregir el error. Vamos a los pasos ya en la práctica. Entonces, voy a la persona, voy a la columna, perdón, depende de dónde estaba, pero tengo que asegurarme que allá a mano izquierda arriba, debajo del muñequito donde dice detalle, tengo que asegurarme que esté en detalles y voy a la columna de la mano derecha para ver en esa columna si aparece debajo del título herramientas la opción de eliminar la persona. En este caso, me dice que no, la función de eliminar para esta persona no está disponible. Lo cual significa que hay otras personas que contribuyeron con este trabajo de agregar este nombre, agregaron el nombre, cambiaron una fecha, etc. Entonces, por eso el sistema no me permite eliminarlo. Entonces, si me deja la opción de eliminar ahí en la parte derecha, yo le doy eliminar. Pero si no me deja la opción de eliminar, como en este caso, entonces ahora yo tengo que seguir otro procedimiento. Y es el suprimir. Lo que voy a suprimir es la relación de esas personas. No voy a eliminarlo del árbol, sino a suprimir la relación. En este caso, por ejemplo, si yo quiero suprimir la relación de Rafael Hernández y Eleuteria, que son mis bisabuelos, con Pío Pastor, que es mi abuelo, supongamos que yo me equivoqué y coloqué otra persona ahí, entonces voy ahí donde está el lapicito y le doy clic. Al darle clic, entonces él me abre este cuadro que tengo a la derecha. Permíteme un segundito. El cuadro a la derecha, arriba, se titula Parentesco de progenitor a hijo. Y al lado de Pío Pastor, que está en negrillas abajo, si vamos a la derecha, hay un cuadrito negro con un signo menos y dice suprimir. Si yo le doy clic ahí, lo que hace Family Search es que rompe el nexo de padre a hijo que había y ya no va a aparecer más como un hijo de Rafael y de Eleuteria. Pío no va a aparecer más como un hijo. De esa manera, yo resolví mi problema, pero no lo saqué a él del árbol de Family Search, porque otras personas lo están usando y yo no tengo el derecho de quitarles a ellos ese uso. Así que, de esa manera, entonces, suprimimos el parentesco, mas no eliminamos del árbol a la persona. Eso es cómo suprimir un hijo. Ahora, vamos a cómo suprimir la relación de padre o madre. En este caso, aquí vamos sobre el mismo matrimonio. Como ven ahí, aquí aparece Pío como hijo de Rafael y Eleuteria. Voy, clic en el lapicito igual otra vez, pero ahora en el cuadro a la mano derecha, donde me aparece el parentesco de progenitor,
voy donde dice Rafael Hernández, padre, voy a la mano derecha donde está el signo menos que dice suprimir y le doy clic ahí. En ese momento quité a Rafael y Eleuteria como padre de Pío. En el caso que estamos manejando es la misma persona. Al quitarlo como hijo, le hemos quitado como padre. Pero si no fuera el caso, podemos quitar a un padre que pusimos a algunos en el árbol nuestro y que no correspondía. Entonces, este es como suprimir a un padre. ¿Cómo suprimir un hijo? ¿Cómo suprimir un padre? Ahora, ¿cómo suprimir a un esposo o una esposa? En este caso, vamos a donde está la información de la fecha del matrimonio. Al lado está un lapicito. Vamos al lapicito, hacemos clic en el lapicito y nos despliega esa pantalla que está a la mano derecha. Esa no estaba ahí, sino que después de darle clic ahí, me la desplegó y por eso yo la traje y la superpuse ahí. Entonces dice parentesco de la pareja. Voy, en el caso de la Eleuteria, al lado derecho, donde está el signo menos, dice suprimir, le doy clic y ahí rompió el lazo que yo había establecido entre ellos. Ya de ahora en adelante, ellos siguen en el árbol, pero no están enlazados como esposo y esposa. Ya no hay un matrimonio ahí, porque yo lo suprimí. Entonces, este es el segundo tema de cómo suprimir o cómo eliminar un nombre que por equivocación hayamos colocado en el árbol. Este es el segundo punto, como viene marcado ahí arriba. Ahora vamos a... ¿Qué pasó? Me fui adelante. ¿Dónde estamos? Perdónenme un momentito que me... A ver. Ok. Voy a hablar un momentico de algo bien interesante, que es cuando al agregar un nombre de una persona fallecida, la persona empleó en su vida un nombre legal, pero se le conoció por otro nombre o por un apodo. Hay personas y hay ciudades en el que nadie conoce el nombre de esa persona y todo el mundo conoce el apodo. Bueno, en Family Search podemos agregar ese nombre legal que él tenía, pero por el que no se le conoció, o ese apodo por el que sí se le conoció y que casi nadie le conoció por su nombre. Entonces, cuando estamos en la persona, en este caso Pío Pastor Hernández, que es mi abuelito, vamos a la parte abajo de la hoja hasta encontrar otra información y allí donde dice agregar información le damos clic. Entonces se despliega el segundo cuadro que aparece allí del diálogo. Vamos a nombre alternativo y le hacemos clic y entonces al hacerle clic a la nombre alternativo me aparece varias opciones. Por ejemplo, yo puedo escoger la opción de también conocido como y me abre el cuadrito para yo agregar la información. O apodo y yo puedo agregar la información del apodo. Este es el lugar donde se registra entonces la información completa de esta persona que se conoció con un nombre, pero en los registros apareció como otro o que se le conoció por un apodo. Muy bien. Ahora vamos a mirar el tema de los registros sugeridos, que es el tercer tema de los tres que estamos tratando hoy. Cómo agregar, cómo quitar o eliminar o suprimir y cómo aprovechar el trabajo de los registros sugeridos, que yo le decía que vamos a recibir mucha información en los próximos años porque ya el software está trabajando y hay una meta de 2 a 3 años, tener toda la Iglesia Católica que tengamos, todo registro de la Iglesia Católica que tengamos, ya indexado. El porcentaje de indexación ahorita, la exactitud, está en un 85%, que es más exacto que la exactitud que logramos con los indexadores actualmente. Entonces, una vez que tengamos registros sugeridos, por ejemplo, en este cuadro, ahí aparecen 2 personas con registros sugeridos.
Eso lo que me dice a mí es que el pueblo de donde estas personas son o donde ellos registraron su información fue indexado por la iglesia. Por eso a ellos les llegó esta sugerencia. Y aquí vale mucho la pena mencionarles que por eso es tan importante que ayudemos en los proyectos de indexación. Y ustedes me van a decir, pero bueno, si los van a indexar, ¿por qué los vamos a indexar nosotros? Bueno, lo que pasa es que la iglesia solamente va a indexar con este software los registros católicos, pero hay muchos otros tipos de registros, como censos, civiles, etcétera, en el que podemos estar trabajando e indexando, y así entonces vamos a tener la posibilidad de que casi cualquier persona va a poder encontrar en Family Search sus antepasados, o por lo menos bastante información de sus antepasados. Muy bien. En el cuadro, en la vista de horizontal, donde aparece el cuadro del nombre, arriba a la derecha en azulito, aparece una muestra azul. Cuando aparece esta muestra azul, es porque en esa persona tiene un registro sugerido. Ese registro sugerido, ahora vamos a ver cuál es el proceso para beneficiarnos con esa información. Así que cuando ustedes vean registros sugeridos, cuando vean cuadritos azules, alégrense, porque la mayoría de las veces esa información tiene algo que ver con nosotros o con ese pariente o ese familiar al que le aparece. En mi caso particular, mis antepasados son de una zona donde no ha indexado la iglesia, así que yo camino en mi árbol horizontal, vertical, como lo ponga, y no me aparecen cuadritos azules. Pero en el caso de mi esposa, ella sí, sus antepasados son de un lugar que ha sido indexado y le llegan por cantidad. La gran dificultad después se presenta es, ¿qué hago con tanto registro sugerido? ¿Cómo los manejo? Magnífico, de eso vamos a hablar. Entonces, en el caso por ejemplo, que acabamos de ver, yo seleccioné a Francisco Joaquín Estarela. La hermana Estarela está por allí, seguramente se va a animar con esta información. Para quien aparece un cuadrito azul allí al lado derecho, ¿verdad? En esta presentación también le estoy colocando una dirección aquí de una presentación de Francisco Javier Gómez, extraordinaria, donde él va paso a paso con una internet muy buena, y él grabó todo en vivo de la búsqueda en internet de cómo llegar al registro, cómo aprovecharlo, etc. En esa dirección, en http://bit.ly/registros indexados, ahí le hacen clic y los lleva a esa presentación, que es un poco más amplia, pero del minuto 0 hasta el minuto 7.10, y pueden conseguir esa presentación de cómo aprovechar la información de un registro sugerido. Incluso es más completa porque el registro que él tiene ahí, sobre el cual hace la presentación, tenía mucha información, y entonces él muestra cómo aprovechar cada cosa de esa información. Así que si tienen oportunidad de hacer un pantallazo ahorita, hagan graben la pantalla o saquen una foto de esa dirección. Por lo menos lo van a tener ya. Muy bien, vamos ahora al caso. Utilizando la información del cuadro horizontal, vamos a Francisco Joaquín Estarela y vemos que tiene el cuadrito azul ahí a mano a la derecha, por lo tanto sabemos que tiene un registro sugerido. Así que si le hago clic, me va a desplegar un cuadro un poco más amplio donde está el nombre de Francisco Joaquín en letras azules, y abajo dice persona. Puedo darle clic arriba al nombre o abajo a persona. Y cuando le doy clic, me lleva entonces a esta información. La información es esta, la de Francisco Joaquín Estarela Herbés. Pero es muy interesante porque aquí están los registros que allá me había indicado que tenía, pero allá no me indicó cuántos tenía, y aquí ahora puedo ver que tiene 3.
tiene 3 registros sugeridos. Esto es interesantísimo. Vamos a mirar uno, en el caso de Francisco Joaquín Estarela. Ese registro tiene exactamente el mismo nombre, no tiene el segundo apellido, pero los 2 nombres sí lo tiene y el apellido también. Así que este registro tiene mucha probabilidad de tener información que le sea útil a Joaquín. Entonces, vamos a abrir el primero haciendo clic donde dice Francisco Joaquín Estarela y nos lleva a este cuadro. Nos abre el cuadro. Cuando le damos clic a Francisco, nos abre este cuadro de la izquierda que tiene un piquito que muestra hacia allá el cuadrito azul. Y entonces andamos en este. Si sale este cuadrito es porque ese registro fue indexado y aquí lo que aparece es la información que extrajo el indexador. Perdón. Por cierto que a veces el indexador pudo haber cometido algún pequeño error, así que es importante mirar el documento. Pero al revisar la información aquí, Omar, encuentro... hermano Omar, Adelante. hay una pregunta sobre registros sugeridos y no quiero dejársela pasar como usted me lo pidió. Ok. Dice la hermana Patricia Ortega, dice, estoy trabajando con registros sugeridos y tengo una pregunta. Cuando se revisa el registro sugerido y se aparece que fue anulado, ¿por qué me dice que quedó como anulado? Ya te voy a explicar. Con todo gusto. Ya explico ese. Ok, yo le doy clic a Francisco Joaquín, me abre este cuadro. Este cuadro significa que es la información que extrajo el indexador. Me lo camino de arriba a abajo, analizando la información. Y al analizar esta información, yo me doy cuenta que sí este registro tiene información para Joaquín, porque es de su hija llamada Edilia Omaira. Fíjese, el indexador extrajo el apellido como Estrella, pero el registro dice Estarela, solo que el indexador no lo interpretó muy bien. Pero este es el acta de defunción de Edilia Omaira Estarela Tarazona. Entonces, como me interesa, porque este registro sí tiene información que puede ser beneficiosa para Francisco Joaquín, le doy clic en revisar y adjuntar. Y cuando le doy clic allí, me lleva a este otro cuadro. Es decir, me saca una hoja donde en la parte izquierda aparece la información del registro sugerido y en la parte derecha aparece la información de la persona a quien le está sugiriendo Family Search este registro. Entonces, comparo la información de la izquierda con la derecha. En este caso, la primera parte de la información de la izquierda estaba, en la derecha estaba mejor que la izquierda, excepto que acá tiene el registro que en la parte derecha no tiene un registro en las fuentes. Entonces, yo encuentro que Edilia Omaira, en la parte de abajo, que tiene un puntico verde con negro, no aparece entre los registros que en su árbol tiene Francisco Joaquín. Es decir, esta muchacha no aparece en el árbol de Joaquín como su hija. Entonces, como no aparece y yo veo que son los mismos padres y coincide toda la información, le doy clic en agregar ahí abajo. ¿Para qué? Para que la información que está del lado izquierdo pase al lado derecho. Cuando le doy clic en agregar, la información me sale un cuadro de diálogo en la derecha, este cuadro que está sobrepuesto ahí y que trae, me sugiere que yo cree dentro del archivo de Francisco Joaquín a esta nueva persona que se llama Edilia Omaira. Como pueden ver en el cuadro apellido, no le puso apellido. Es muy interesante porque cuando estuve revisando este registro, en el registro de defunción aparece que es Edilia Omaira Estrella Tarazona, pero en el árbol dice que sus padres eran casados.
Aquí ella aparece con el apellido de la madre. Entonces, porque la madre era Tarazona por su mamá, porque por su papá era Pacheco. Entonces, me di cuenta que para este año, que ella muere en 1937, probablemente sus padres no se habían casado. Eso pasó con el caso de mi papá. Mis abuelos se casaron cuando papá ya había servido el servicio militar y papá no se quiso cambiar el nombre. Papá y su hermano mayor son Hernández, son Álvarez por la mamá, y todos sus hermanos menores, que son 10 más, son Hernández. Entonces pasa lo mismo con Edilia. De esta manera, yo que he agregado una persona nueva al árbol, en este caso le he agregado Edilia. Como yo seleccioné agregar a la caja de fuente, también le he agregado una fuente a Francisco. Esa fuente es el acta de defunción de su hija, donde él aparece como papá, por eso es su fuente. También será una fuente para Edilia, Edilia Omaira, porque es el acta de defunción de ella. También será una fuente para su mamá, porque ella aparece como madre de Omaira Edilia. Muchas gracias. Estos son los 3 temas que les prometí a conversar hoy. Cómo agregar un nombre, cómo eliminar o suprimir un parentesco y cómo aprovechar. Cuando yo presenté el nombre de Francisco, presentaba 3 registros sugeridos. Para efecto de la presentación, el próximo registro, ustedes lo que tienen que hacer es el mismo proceso, hacerle clic, le va a presentar los 2 cuadros. Y en el caso de él, encontré que en estos registros sugeridos aparece otro hijo que tampoco aparece en el árbol. Sin embargo, en el otro hijo, ya la mamá, perdón, ya el hijo aparecía con el apellido paterno por el lado de su mamá. Pareciera que el papá y la mamá ya para esa fecha sí se habían casado. Así que esta hija es Estarela Tarazona, pero los otros son Estarela Pacheco. Pequeños detalles, pero son detalles que uno los empieza a descubrir por los registros que empieza a investigar. Así que ojalá todas estas pequeñas enseñanzas les puedan servir de ayuda para empezar a aprovechar la bendición de los registros sugeridos, pero también para corregir algunos parentescos errados que tienen en su árbol, que por error y después no sabían cómo quitarlo, porque a mí me pasó también, a todos nos ha pasado. Y bueno, mi esperanza es que les sirva de ayuda. Yo estoy muy feliz de poder ayudarles a ustedes con ampliar su árbol, pero eso no tiene sentido hasta que esto pueda terminar en el Santo Templo. Por ejemplo, para toda la familia Estarela, ahora Edilia Omaira va a aparecer con todos sus cuadritos disponibles para hacer la ordenanza en el Santo Templo de ser sellada. Y yo espero que tan pronto haya un templo abierto, ella tenga la bendición de que algún pariente fue al templo e hizo las ordenanzas por ello. Todo termina en el templo. Y yo sé que el Padre Celestial nos está proveyendo de estas herramientas tan extraordinarias. Por ejemplo, esta tecnología que nos da un privilegio tan grande de comunicarnos para que podamos llevar más nombres al templo. Y les comparto este sentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a Habilitamos dar tiempo a las preguntas. para algunas preguntas si han existido. Listo, sí, hay varias. Vamos a pedirle, yo creo que podemos habilitar los micrófonos para algunos. Hermanos, el hermano Omar Álvarez nos ha pedido que quiere contactarse y enviarles esta grabación a sus correos. Les estoy dejando un link, es más fácil que pedirles sus correos en el chat. Bajo este link ustedes pueden inscribir y dejan sus correos
Y el hermano Omar se pondrá en contacto con ustedes para que a través del correo les llegue toda la información. ¿Ok? Bien, vamos a mirar algunas de las preguntas que hay aquí establecidas. Ah, bien, dice que, ¿cómo se pueden? Oh, espérate. ¿Qué hago si hay registros sugeridos pero no tienen imagen y solo datos? Pregunta Santiago, hermano Álvarez. Ahorita que me estás haciendo ese comentario de registros sugeridos, voy a contestar la primera pregunta que nos hicieron hace un ratito, que yo dije al final la contesto. Eh, Cuando uno abre el registro y encuentra que no hay ningún tipo de coincidencia, el sistema le da a uno la posibilidad de marcar la frase que ella utilizó. Yo no recuerdo ahorita cuál fue. ¿Tú te acuerdas? ¿Ah? Anulada. Como anulada, lo cual significa es que al revisar y comparar ese registro sugerido con la persona a quien se lo sugirieron o para quien lo sugirieron, no encontramos coincidencias. En eso debemos ser cuidadosos. No debemos agregar a nuestro árbol personas cuando tengamos dudas de la coincidencia de la información. Cuando estamos seguros, sin duda. Pero si no estamos seguros, mejor esperemos e investiguemos un poco más. ¿Cuál era la pregunta ahora? La perdí, Iván. Espérate que es que todos están enviando sus correos. Hermanos, no envíen los correos al chat, por favor, para que podamos leer las preguntas. Solamente hagan clic en el link y en el link dejan sus correos, pero no tienen que enviar los correos, ¿de acuerdo? Ahora sí, permítanme, vamos a leer las preguntas anteriores. Ok, después de agregar el registro y adjuntarlo, sigue apareciendo. ¿Cómo hago para que no aparezca más? Algo en el procedimiento no se completó. Por ejemplo, en el caso de Edilia Omaira, en su acta de defunción aparece el nombre del esposo. La acción que hicimos ahorita fue de crear a Edilia, pero no agregamos al esposo. Entonces, seguramente me va a seguir apareciendo como el registro sugerido porque hay información en el registro que todavía no he aprovechado. Perdón. Entonces, será muy útil volver a analizar el registro para ver si es que se me está escapando alguna información que venía en el registro que yo no la agregué al árbol. Entonces, por ejemplo, a veces vienen, en el caso del esposo, viene también los padres del esposo. Entonces, esta es información que yo podría agregar al árbol y por eso me sigue apareciendo como pendiente terminar el análisis de los registros. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta hay por allí? Por aquí Nexa me dice que le llegó una pregunta. Dice, me llega el registro sugerido y cuando voy a tratar de ver la imagen, no está la imagen. Algunos registros se indexaron, por ejemplo, cuando se comenzó la indexación, estoy hablando de hace unos 10 o 12 años atrás. Bueno, la indexación se empezó antes y antes indexábamos de unas hojas de fotocopias. Cuando se indexó de fotocopias, no había imagen. Entonces tenemos la data que se extrajo de la indexación, pero no tenemos la imagen porque lo que había era una fotocopia que se hizo del microfilm. Cuando se empezó a indexar el microfilm, ya no la fotocopia de papel, tampoco el microfilm tiene 3.000 imágenes, 3.200, 2.980, etc. Como una sola imagen. Entonces, cuando se indexó del microfilm, antes, no ahora el microfilm migrado, sino antes, cuando no había sido migrado, me daba la referencia de todo el microfilm, pero el microfilm tiene 3.000 imágenes. Entonces, cuando me da la data, voy a ver la imagen, no hay imagen. No hay imagen porque es todo el microfilm. Esos microfilm posteriormente se migraron. Entonces, la indexación que se hizo de esos registros migrados ya en imagen digital, esa sí tiene, que son estos como este que vimos ahorita, que cada indexación tiene su imagen. Así que sí hay algunos registros sugeridos para los cuales no podremos ver la imagen. Son registros más viejos, fueron indexados hace más años.
Ajá, por aquí están haciendo otras preguntas. A ver, ¿qué más preguntas tiene por ahí, Iván? Eh, Espero es que no las he copiado, entonces no me dejan leer porque envían sus correos. Hermanos, somos malos en recibir instrucciones, me estoy dando cuenta. No envíen sus correos, por favor. Está el link, Por el hermano ahorita. Omar en el link les va a responder a sus correos y hace contacto, así que no se estresen, solamente hagan un link, clic en el link y allí van a entender cómo llenar el formulario. Pero no se compliquen, no envíen sus correos porque no me permiten leer las preguntas. Bien, vamos a mirar, hay una hermana del árbol. Bueno, hay un hombre que está en Venezuela y que no le aparece datos sugeridos. ¿Es Es posible? exactamente igual a mi árbol. Lo que significa eso es que los lugares de donde son sus antepasados no han sido indexados. En mi árbol yo no tengo ni un solo registro sugerido y tengo antepasados bastante, pero no tengo ni un solo registro sugerido porque no han indexado, no se ha indexado a nadie por ahí, por los lugares donde son mis antepasados. Sin embargo, cuando se termine esta indexación que ya están trabajando, yo voy a recibir por cantidad, por cantidad. Y ustedes también. Jesús Magallanes Pumar, qué alegría verte ahí, Jesús. Bien, voy a pedirle más bien a los que enviaron sus preguntas en el pasado, porque están muy atrás, si las pueden repetir, sería maravilloso, hermanos, para no Porque se van perderlas. perdiendo, sí. Sí, Los correos nuevos la van pasando y la van dejando y se van yendo. Dice, disculpe, ¿cuál es el link? El link es el link en el que hicieron clic para unirse a la reunión, Iván. no el de hermano Omar, el que usted me dijo, el que creamos ahí está ya. Se lo voy a poner de nuevo. Ahí está, Ponlo, por favor. ya lo han puesto, ahí lo Ok, puso Walter Gutiérrez de ok, nuevo. Gracias, ok. Walter. Ok, aquí hay una pregunta. Uy, dice, ok, aquí hay una hermana, Camilo López nos pregunta que su árbol genealógico, o sea, el de su papá, ok, él tiene un árbol genealógico y su abuelo que está vivo también tiene un árbol. Entonces, él quiere combinarlos. ¿Es posible eso? No. Si está vivo, no. Ok, Como les expliqué al principio, la primera cosa cuando queremos agregar a alguien, tenemos que definir, ¿está vivo o ha fallecido? Si está vivo, tenemos que ingresarlo dato por dato, manualmente, porque Family Search no va a compartir la información de una persona viva con ninguna otra persona. Él considera esos datos confidenciales. bueno, Cuando ya Jessica está fallecido, sí. de Ciudad Jardín nos preguntan, varios Ciudad Jardín, tengo varios nombres pendientes por ingresar a mi árbol, pero me pide autorización. Ya he seguido los pasos en varias ocasiones, pero aún así no recibo la autorización. Perdón, para ingresarlo no necesita autorización. La autorización la necesita para realizar las ordenanzas, pero para ingresarlo al árbol, no. Uno se mete y decide dónde va y lo coloca y empieza a llenar la data. No necesita tener autorización. Uno llena la data. Yo tengo de primo, de sobrino, de tío, de todo el mundo y yo no he pedido autorización a ellos, pero son mi familia, pero los he ingresado manualmente. Están preguntando que algunos municipios no están indexados. Bueno, esos permisos sí no dependen de la iglesia, sino de que el cura párroco lo autorice, así que hay que esperar eso. ¿Verdad, hermano Omar? Así es, así es. Y ahí le agradecemos a todos que nos ayuden en sus oraciones y si tienen algún amigo que es obispo o cura párroco de alguna parroquia, nos ayuden a contactarlo y entramos en conversaciones con ellos. Am, Tengo muchas personas ahorita que nos están ayudando, por ejemplo, con diócesis como Popayán, tratando de abrir puertas, algunos en Palmira, otros por allá por diferentes lugares de Cundinamarca donde no hemos hecho digitalización, incluso aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, pero todavía no hemos conseguido llegar hasta ellos con éxito. ¿Estado de Monagas está indexado? Monagas no está indexado, está digitalizado, parroquial, pero civil no. Civil no está hecho. Del oriente venezolano, civil solamente tenemos ¿cómo se llama este lugar allá? Por el oriente, por el Delta Macuro. Capital del Delta Macuro.
Bueno, me voy a recordar ahorita. Cumaná. No, Cumaná es Sucre. Me voy a recordar ahorita. Solamente tenemos un lugar del oriente del país. Tucupita. 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 No, no, Tucupita no es. No. Me voy a recordar. Bueno, la hermana Magali nos pregunta por qué en la vista del abanico aparecen partes amarillas, que es como si le faltara información, pero que revisó en cada una de estas y le pide autorización. ¿Qué significa esa parte amarilla? Ok, vamos a ver si puedo compartir un momentico. Este no es. Dame un minuto. Como les dije, el cuadro de abanico es un cuadro muy rico en información. El cuadro tiene varios grupos de información que nos presenta. Déjenme buscar un momentico. Perdón, no sé si estoy compartiendo ya. No, aún no. Iván. No, aún no. Ok, déjame mirar aquí. Le aprovecho para decirles, hermanos, esta grabación será subida en el canal de YouTube del barrio Villasonia de la Saca Ciudad Jardín. Ese es un canal, no es de ninguna persona, es del barrio Villasonia, y allí se suben todas las charlas y conferencias que tenemos. Así que ahí se les acaba de compartir el link. Pero igual, si hicieron clic, allí les van a llegar a sus correos el link del canal de YouTube para que lo puedan tener también ustedes directamente. ¿Estás allí viendo mi pantalla todo ahorita? No, señor. Digan ahí, una pregunta interesante allí. Tú me dices en qué momento empiezas a verlo, si es que lo llegas a ver, porque le he dado varias veces clic y no Aún está no, aún no. compartiendo. ¿Cuál le pregunta, presidente Carnevali? Alguien pregunta que si es un amigo, ¿cómo uno hace para agregarlo al árbol? Si no es un familiar directo, sino un amigo que uno quiere hacer la obra por él. Le voy a decir con mucho cariño, llegar a tiempo a la charla, porque fue el primer punto que presentamos hoy en la charla. Que vea la Entonces, grabación. volver a ver el video, que vea la grabación, porque fue el primer punto de la charla. ¿Cómo agregar a uno con el que no estamos conectados, que nosotros no hemos podido todavía saber la conexión? Un amigo, una persona muy íntima de la familia, pero que todavía no sabemos qué nexos había. Pero en la grabación está. Ahí lo van a poder ver. No sé qué pasa, pero no me está permitiendo. Ya estamos en su pantalla, ya. Alderalba. Ya está. Sí. Ok. Veamos aquí entonces. No le hemos mencionado eso. Vamos aquí al árbol familiar, ¿verdad? Y una vez que me despliega el árbol, por eso es que hice la presentación en PowerPoint, porque es lento. Aquí el internet no es muy bueno. Aquí dice horizontal, entonces en vez de horizontal vamos a escoger la presentación en abanico. Podemos escoger también las generaciones. Bueno, permíteme un segundito. Voy a dejar de... Estaba en ayudar, por eso me aparece Francisco Hervés. Déjame buscar un momentico mi cuadro. Ok, volvemos entonces al árbol. Clic en el árbol, entonces me da la opción de ver los diferentes cuadros, las diferentes vistas. Y aquí está, pero no se va de Francisco, sigue con Francisco. Ok, cuando yo puedo escoger cuántas generaciones quiero ver hasta 7, desde 4 hasta 7. Y me da, por ejemplo, me permite líneas familiares.
Y ahí voy viendo, por ejemplo, este color rojizo, este es amarillo, esas son líneas. Por ejemplo, la línea de mi mamá, la línea de mi papá, o la de mi abuelito, o lo de los hijos, aquí en morado. País de nacimiento, me permite ver, aquí por ejemplo, todos son venezolanos, porque es el mismo país. Allá a la derecha me aparece el cuadro azul y me dice que es de Venezuela, en este caso de Francisco Joaquín Starella Herbes. Fuentes, me muestra para qué personas tiene fuente el árbol de Francisco. Aquí aparece para Rafael Joaquín Starella y aparece para él, pero no aparece para Francisco Joaquín Starellas, ni para María Sterling, y para Ángela Herbes, no tienen fuentes. Historias. Esto me muestra muy rápido líneas de investigación. Fíjense los colores a la derecha. Como el color es blanco, ninguna de las personas que está en este árbol tiene historias agregadas a su árbol. Fotos. Igual, vamos a la derecha. Y me permite, dice, mi conexión de internet es inestable. Sí, bastante inestable. Esta presentación en vivo es mucho más hermosa. A mí me encanta en vivo, pero el internet no es fiable y por eso hay fotos agregadas. Si hubiera fotos, hay diferentes colores dependiendo de la cantidad de fotos que hay por cada persona. En esto de historias, sería lindísimo, perdón, que en este fin de semana pudiéramos agregar una historia de nuestro padre, de nuestro hermano, de uno de nuestros hijitos, de la historia del nacimiento, del embarazo de uno de las bebés. Hombre, eso es lo que permite, hace posible las ordenanzas. Pero las historias es lo que nos une, lo que nos da la posibilidad de ser familia. Y es hermosísimo cuando podemos agregar. Cuando vamos al celular y abrimos recuerdo, ahí facilito podemos agarrar, habilitar el teléfono, el micrófono, y grabamos algo que pensamos de papá o de mamá o del abuelito o que supimos y lo subimos y se va al árbol y ahí se pega como recuerdos. Esas son cosas preciosas. De hecho, por ejemplo, hace poco estuve, y papá ya tiene 11 años de muerto, y estaba escuchando las grabaciones y era una hermosura para mí. Ayuda de investigación son las fuentes. Registros sugeridos está en azul y sugerencia de investigación. Por ejemplo, puede decir, en esta familia hay un espacio de entre esto y este hijo nació, pues 10 años después nació probablemente otro hijo entre estos, podrías investigar. Entonces me visualiza qué ordenanzas están pendientes. Por ejemplo, mire eso verde que está ahí, son ordenanzas disponibles. Rafael Joaquín, María Sterling y Francisco Joaquín. Entonces, qué lindo podría ser, por ejemplo, para tanto ábranlo, muchas son pocas y se tienen. Iván, ¿me escuchas? Estaba buscando las preguntas, sí. Sí, señor, te escuchamos. No te escuché, Iván. Sí, no, ya, estamos aquí, tranquilo, te estamos viendo. Hay una hermana que me hizo una pregunta. El Archivo General de la Nación tiene microfilmado y algunos ya migrados, que los migramos nosotros, a algunas parroquias de Cundinamarca que no tenemos nosotros y de Tunja. Y ellos tienen algunas imágenes colgadas en la página
Entonces he estado pensando preparar una capacitación para mostrar cómo investigar en otras fuentes que no son Family Search. Y una de esas fuentes que es muy, muy buena por la calidad de los documentos es el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación en Colombia tiene documentos de Panamá, de la época de la colonia, de Venezuela y de Ecuador. Cuando era la Nueva Granada, éramos parte de la Nueva Granada, por ejemplo, ascensos a militares venezolanos, ecuatorianos, están aquí. En la época de los días de fines de la colonia y comienzo de la República. Aquí hay una pregunta. ¿Es apropiado aproximar las fechas como de nacimiento, de disfunción, o es preferible esperar a estar seguros de esta fecha? Esto es una excelente pregunta. Cuando estamos haciendo la investigación, muchas veces tenemos, por ejemplo, en un acta de defunción aparece el nombre de los padres, pero no dice cuándo nacieron los padres. Entonces ya sabemos el nombre, sabemos el lazo que hay con la persona que estábamos leyendo en la partida. Entonces, qué lindo sería poder hacer el sellamiento de ellos. En ese caso, por ejemplo, si estábamos leyendo una partida de bautismo, podemos estimar que sus padres se casaron por allá 20 años, perdón, supongamos que son 2 o 3 hijos, estimamos si esta era la primera, la segunda, la tercera, y le restamos 30 años y por ahí más o menos nacieron los padres. Si nosotros escribimos aproximado 1860, ya el sistema, cuando agregamos eso, nos permite ahora hacer la ordenanza. Antes, cuando no teníamos nada, el sistema no nos permitía hacer imprimir la tarjeta. No habilitaba para que pudiéramos imprimir la tarjeta. Pero si escribimos aproximado 1860 en este caso, sí, nos permite. Y más adelante, cuando consigamos el documento, la perfeccionamos y colocamos la fecha correcta. Pero esas fechas son estimados y son estimados buenos. Por ejemplo, la mayoría de nuestros hijos los hemos tenido entre los 20 y 35 años, en mi caso, por ejemplo, y la mayoría de las personas. Entonces, si le restamos 30 años a la fecha de nacimiento mía, por ahí más o menos nacieron mis padres. Yo nací en el 54, le resto a... 25. Si yo le resto 30 años o 25 años, le resto 30 años, es 1924, mi papá nació en 1923, mi mamá nació en 1926, así que son fechas muy cercanas por ahí. Entonces podemos restar 25 años en promedio a la fecha del bautismo y ya estamos calculando si ese era el primer hijo, pero estamos calculando con bastante aproximación. Podemos cerrarnos en 5 o 10 años. Algunos padres se han casado ya con 40, 50 años. Esos son los casos excepcionales. Y sí se dan porque he visto casos como ese también. Entonces, no es perfecto, pero para efecto de hacer la ordenanza, como ya tenemos los lazos, porque en la partida aparecían en los padres, esas personas existieron. Y si es exacto o no es tan exacto, la ordenanza está bien. Va a ser bien la ordenanza. A ver, Iván, otra pregunta. ¿Genianet provee para personas vivas? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Por aquí hay otra pregunta. Genianet provee nombres de personas vivas. Ningún programa que trabaje con genealogía provee nombres de personas vivas, excepto que sean publicaciones de libros y que sean libros recientes y que mencionen en alguno de esos matrimonios, mencionan hijos y aparezca alguno que está vivo, pero generalmente no publican nombres de personas vivas las personas que trabajan con genealogía. Algunos países restringen mucho por una ley que se llama de ley de datos personales o ley de privacidad de datos, que se publique nombres de personas vivas. Algunos otros, pocos, no tienen restricciones, pero son pocos. La mayoría tiene algún tipo de restricción.
Otra pregunta, ¿quedará grabada la sesión? Sí, la grabaremos. Otra pregunta, hermano Omar. Dice que al revisar, cuando han anotado en el registro, aparece sexo incorrecto y los nombres los cambiaron. Por ejemplo, Juan por Juana o Francisco por Francisca. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se adjunta y se pone una nota aclaratoria o qué se debe hacer? Bueno, yo creo que en el milenio muchas de estas cosas se van a resolver. Aquí yo no sé, nadie tiene la última palabra en esto, porque, por ejemplo, yo estaba indexando unos nombres hace poquito y decía sexo varón y se llamaba María Pilar. Entonces, wow, es muy difícil pensar que María Pilar era un varón, pero ahí dice que era varón, yo tengo que ponerle varón. Y eso estaba en el documento. Estábamos indexando el documento, entonces colocamos varón. Allá en el milenio el Señor nos ayudará a resolver muchos de esos problemas, porque ahí no es un error. El documento, alguien se equivocó en el documento o realmente se llamaba María Pilar. Hay personas que se llaman María José para una muchacha y José María para un muchacho, pero tienen los mismos nombres. Entonces, a veces es difícil discernirlo y más cuando vivimos muchos años después de la persona, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? Aquí dice Carlos Muñoz. Carlito, si quieres habilita el micrófono. Me llamas al celular porque no logro ver toda la... Sale solamente un párrafo muy pequeño. Quizás abres el micrófono, Iván, y tal vez le damos opción a Carlito que me haga el comentario que iba a hacerlo por ahí. Sí, buenas noches, Omar. Carlito, No, bienvenido. realmente cuando nosotros tenemos un registro sugerido que está mal indexado y en el momento en que nosotros lo estamos abriendo, nosotros podemos corregir ese nombre cuando es el adecuado. Por ejemplo, en este caso que Omar mostraba que habían puesto un apellido que era Estrella y no era Estrella, sino era Estarela. otro apellido italiano. Entonces uno lo puede corregir y lo puede corregir antes de subir al árbol porque ahora los registros sugeridos permiten tener habilitación de corrección específicamente para eso, porque ya cuando llega la persona que le interesa ya se da cuenta del error y sabe específicamente el apellido que es el correcto o el nombre. Era eso, Omar. A ver, Carlito, déjalo abierto. Voy a buscar el registro y vamos a ver si lo podemos corregir ahorita para mirar cómo se hace. Ok, hay que ir al registro sugerido. Permíteme un segundito. Francisco Joaquín. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Vamos al registro sugerido. Sigue la instrucción, Carlito. Sí, abrimos el registro sugerido ahí. Aquí estamos abriéndolo. Le decimos, lo revisamos. El error Precisamente está allí todas aquí las en líneas, estrella. Este error exacto, aquí todas las en... líneas que son azules son editables. Entonces puedes editar eso. Ahí puedes entrar y editarlo, por Okay. ejemplo. Qué lindo es que podemos enseñar, pero también podemos aprender. Entonces, allí el nombre del padre, por ejemplo, el nombre del padre que está en azul, te paras ahí donde dice estrella y Ajá. entonces ahí se puede hacer la corrección. Entra, dale un clic ahí. Ya le di un clic. Y entonces, No me edita.
Sí, en este momento se puede editar cuando tú le das, otra vez el clic y trata él te va a dejar editar. Todo lo que en registros está en azul permite edición. Quizás en la parte del registro, si tú bajas, exacto, baja información sobre el documento más abajo, a la parte derecha. Exacto, ver el documento original. Directamente puedes ver el documento original. ¿El original? Sí, señor. No, este es Tarela, ya lo vi. Yo lo vi. Lo que pasa es que como es un apellido italiano y no se ve tan clarito, ella interpretó Estrella, pero hay una A entre la T y la R. Entonces, exacto. Ahora en la parte inferior donde dice de la información, tú bajas la información que está abajo es Espérate la un segundito. el indexador vio. Míralo aquí clarito, ¿ves? Sí. Aquí se ve la A que dice Estarela. Y ella escribió Estrella. Estrella. Lo leyó un poco rápido. Entonces, Okay. ahí, en la parte inferior, no, perdón, en el índice, en la primera pestaña. Ok. Y entonces bajas para buscar ese registro. ¿Acá? Sí, hay que buscarlo. ¿Editar aquí o dónde? ¿Dónde me permite editar? Debería dejarse editar ahí mismo. Directamente sobre este tipo de evento o la información permite hacer la edición. Pero es como cosa rara que aquí no lo deja. No me está dejando editarlo. No lo deja editar, porque sí lo he hecho en otras ocasiones. Pero muy bueno que me lo hayas enseñado porque... Dale ahí, dale clic. No. Es el documento... Dale clic ahí para que se ponga en blanco. Ajá, ahora dale clic aquí, a ver, si te pones azul otra vez. Capaz que sí, muchas veces dependiendo los lotes o los registros, no los abren o los abren para edición. Ajá. Pero normalmente los abren para edición con este propósito con el que estamos explicando. Sí. En Colombia sí lo hemos encontrado abierto. Ah, sí. De repente por ahí hay algún lugar donde se puede editar, pero voy a intentar editarlo antes de pegarlo como en las fuentes. Así es. Ajá. Sí, no está pegado, no lo hemos pegado todavía en la fuente, pero es un documento muy interesante. No, esa es la documentación de dónde está el documento, ¿no? Muy bien, Iván, ¿tiene más preguntas? Ok, vamos a revisar. No, básicamente les están autorrespondiendo allí en el grupo, así que genial. Qué bueno. A responderlas. Eso es maravilloso. Tenemos mucha gente que tiene mucha experiencia trabajando con la historia familiar. Tiene que ver con cuando una persona han hecho la ordenanza y esta persona se ha identificado como mujer, como hombre, por ejemplo, pero luego te das cuenta que es mujer, entonces cambiar el sexo ya no te deja continuar las ordenanzas. En Family Church, ¿qué se puede hacer cuando ya se ha cometido ese error? Ajá. Es lo que te digo. Yo creo que mucho de ese trabajo se tendrá que hacer en el milenio, porque, bueno, la primera cosa, cuando estamos hablando de ordenanza del templo y hay preguntas de este tipo, es mejor ir al presidente del templo y preguntarle al presidente. Él es la autoridad oficial en darnos una respuesta en cuanto al procedimiento. Entre el presidente del templo y el registrador. El registrador, esa es su función, asegurar que la ordenanza se registre correctamente, ¿no? Se haga correctamente y se registre correctamente. Si no la hizo con un sexo equivocado, le cambia el sexo y lo vuelve a hacer. Sí, pero no, o sea, ¿cómo haces en el árbol después que hiciste la ordenanza para quitarlo? No lo quitas, no te permite quitarlo, no va a quitar la ordenanza, porque ya quedó hecha. Entonces ahí hay muchas interrogantes, ¿no? Entonces... Yo no tengo toda la respuesta. Ese tipo de preguntas es mejor conducirlo al templo. Cuando era 70 y llevaba preguntas de ese tipo, siempre la respuesta de la autoridad general era hágale la pregunta directa al presidente del templo. Si la abuela se casó 2 veces, ¿con quién se sella? Si la abuela se casó 2 veces, ¿con quién se sella? Eso es muy importante. En mi caso, por ejemplo, mi abuelito
Déjame mostrarlo acá. Es que internet no me ayuda, no me gusta, se demora toda una vida. Mi abuelito, no, mi bisabuelo, tuvo 3 matrimonios, 3 familias, 12 hijos en una, 6 en otra y 6, así que estoy hinchado porque tengo 24 tíos abuelos, 20. Si estuviese vivo, no más que le van a permitir sellarse con la esposa. Pero una vez que fallece, lo sellamos con todas, no hay problema. El señor allá se encargará de, por ejemplo, Omar, detalles. Nos vamos a la parte de abajo para ver los detalles. Aquí está mi abuelito. A ver. No, mejor me voy por acá. Voy a buscarlo por acá arriba. Esta es una cafetera. Demora demasiado. Entre hoy y mañana en algún momento aparecerá la imagen, así que no se impacienten. ¿Qué otra pregunta tiene ahí? Bueno, aquí nos podrían llegar la medianoche respondiendo. Más. Vamos a mirar. Cierto. Esta es una pregunta de indexación aquí. A ver, hay una pregunta de indexación para que no se quede con nosotros. Descargo un lotes. En indexaciones, antes de comenzar a indexar, se ve la imagen y luego cuando voy a indexar no se ve la imagen. ¿Qué puede hacer? La verdad que no he visto ese problema. Sería bueno mirar abajo las imágenes que bajaron en el lote, a ver si hay imagen que no trae imagen, pero no puedo. María Marcela, en el apellido que hacemos, los tomamos como nombre o apellido. En indexación, la instrucción es, cuando estamos confundidos y no entendemos bien entre nombre y apellido, todo lo colocamos en el nombre. Todo, podemos colocar nombres, Pedro Francisco García Moreno. Si yo no sé cuál es el apellido, lo coloco todo en el nombre. Esa es la instrucción que está en la indexación. Bueno, Iván, los micrófonos son tuyos. Yo creo que podemos, al responder al correo que nos han dejado, podemos enviarles luego tu información con la presentación de esta noche y habilitamos luego tu correo para que puedan enviarte esas preguntas más de manera puntual. Hay unas preguntas como muy puntuales que podrían ser, darle respuesta de manera personal y no tomar la noche para hacerlo, porque ya llegamos a 430 conectados, ya estamos llegando a la mitad, así que ya muchos se están retirando y no queremos perder la atención y guardar tema para las siguientes charlas. ¿Te parece, hermano Álvarez? Es correcto, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy muy agradecido, veo amigos muy grandes aquí en Usampo. También ustedes tienen compromisos. Muy bien.
Entonces, por ahí vi conectado al hermano Abel Gómez López. Abel, te vamos a pedir ahora la última oración de esta noche, sin antes agradecerles a todos su participación, su buen ánimo de mantenerse y bueno, a los que fueron ordenados, felicitaciones, porque estamos aprendiendo a comportarnos en estas redes sociales que son tan complejas a veces, pero todos hacemos un esfuerzo para saberlas administrar. Muchas gracias por su paciencia esta noche y vamos cada 15 días ahora a tener estas charlas de los jueves, así que en 15 días, en ese mismo link que les enviamos hoy, igual lo enviaremos, pero tendremos una nueva charla. Seguramente vamos a indagar un poco más acerca de historia familiar, ya que es una de las metas que cada uno de nosotros tenga hasta la 4ª generación. Y vamos a trabajar por esa meta. Y gracias, hermano Omar Álvarez, por su esfuerzo y dedicación en esta labor tan ardua, pero que todos nos gozamos. Mil gracias por aceptar la invitación también. Entonces, ¿tienes algo más que decir, hermano Álvarez, o le damos paso al hermano Abel Gómez? Para mí es un honor. Ok, gracias. Entonces, hermano Abel, ¿puedes deshabilitar tu micrófono? Que si tienen preguntas, no las envíen. Si yo no les presto en 3 días, vuélvemela a mandar, porque a veces llegan. Está habilitado. Está habilitado. No sé. Aquí está habilitado. El de Abel tiene que... Abel, ¿Me listo. escuchas? Sí, Sí, señor, ahora sí, ¿Sí me Abel. escuchas? Sí, Bueno, señor. muy bien. Gracias, Abel. sí. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de podernos dirigir a ti en cualquier momento y en cualquier lugar, por los avances que se nos brindan en este momento del tiempo en tecnología, para que a pesar de las dificultades de la pandemia, tengamos el gusto de reunirnos virtualmente y poder perfeccionarnos y perfeccionar a nuestros antepasados a través de la historia familiar y la obra del templo. Gracias por la guía que recibimos de tantos hijos tuyos, en particular de quien nos ha dado la capacitación y las interesantísimas preguntas y observaciones que han hecho los participantes. Te lo agradecemos y te lo expresamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Abel. Oh, feliz noche. Feliz noche a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Quédense en casa. Gracias.